El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse necesita agua clara y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Cambia el agua de los floreros. Poda patios y jardines. Limpia bien baños y letrinas y destapa las canaletas. Sin mosquito, no hay dengue. 0800-222-1002. www.msal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. En Colombia hay casi 62.000 personas desaparecidas. Las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional, tanto dentro como afuera del conflicto armado, son las peores del continente americano. En Colombia hay un fenómeno de desaparición forzada desde hace muchos años, desde la década de los 70, pero a raíz de la aplicación de la ley de víctimas hemos reportado ya, o se reportan, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo cerca de 100.000 casos de desaparecidos en Colombia, de hombres y mujeres jóvenes principalmente que no aparecen, cuyo rastro no conocemos, que han sido al parecer víctimas de todos los actores armados, de los grupos paramilitares principalmente, de las fuerzas de policía y del Ejército Nacional y de las guerrillas colombianas. Entonces tenemos un fenómeno de desaparición forzada bastante grave, bastante difícil. Hace aproximadamente 10 años empezamos a acompañar a familiares de desaparecidos en Antioquia, bueno, en todo el país, pero con fuerza en Antioquia, a acompañar una organización de mujeres que se reunía alrededor del atrio de la iglesia de la Candelaria en el centro de Medellín, y de allí tomó su nombre como las Madres de la Candelaria. Las Madres de la Candelaria, pues poco a poco se fueron convirtiendo algo así como en un ícono de las mujeres, de las madres que luchan constantemente porque haya justicia, porque aparezcan sus hijos, por saber en dónde están, por lo menos los restos de ellos, y que se aplique justicia en el marco de, bueno, buscando siempre la reconciliación y la paz. Entonces nace ese movimiento, es un movimiento muy importante que de alguna forma se constituye como un ejemplo para muchas otras organizaciones en el país. Y bueno, ahí está, se sigue acompañando y no cesan esas mujeres de seguir exigiendo que haya verdad. No nos interesa que sean monocotiledóneas o amboreláceas o magnólidas, tampoco que de ellas se saquen perfumes. Lo que realmente nos interesa es que rindas un homenaje a aquellos que han sido víctimas del conflicto armado en nuestro país. Te esperamos con una flor, la que quieras. Inicialmente nosotros las acompañamos desde el punto de vista psicosocial, de acompañamiento jurídico, de fortalecimiento organizativo, acompañándolas en el terreno, respaldándolas políticamente, socialmente,
empoderándolas como mujeres capaces de velar de hacer efectivos sus derechos. Y luego ellas van tomando su propia autonomía, como es también la razón de ser de las organizaciones, que mantengan una autonomía y una forma organizativa propia. Y actualmente pues es una organización bastante autónoma, aunque coordina con Red de Paz Antioquia algunas actividades y ejercicios por la verdad y la justicia que hay que hacer. Realmente las organizaciones de víctimas en Colombia están conformadas cerca del 90% de mujeres, porque han sido las sobrevivientes de esta situación humanitaria tan difícil. Entonces son madres de desaparecidos, esposas de asesinados, de masacrados, compañeras de líderes políticos que igualmente han sido asesinados. Entonces un país que tiene 4 millones de personas en situación de desplazamiento, 100.000 personas desaparecidas, que ha sufrido masacres a lo largo y ancho del país, que cuenta con bandas criminales, con grupos paramilitares, con organizaciones guerrilleras, que recluta jóvenes, principalmente hombres, pues son las mujeres las que sobreviven a esa situación y las que hoy asumen el papel de defensa y de lucha por los derechos de las víctimas. Entonces, para nosotros no es raro que sean las mujeres las que están ahí defendiendo. Y lo que hacemos básicamente es un acompañamiento, como le dije anteriormente, psicosocial, de manejo del duelo, pero también un acompañamiento jurídico de que ellas sepan reclamar sus derechos, de acompañarlas a reclamar sus derechos, y también un acompañamiento político, porque lo que buscamos también es que ellas puedan, que la voz de las víctimas, la voz de las mujeres se sienta en todos los espacios del ejercicio político a nivel local y a nivel nacional, y por supuesto contribuir a la aplicación de la justicia transicional que es, digamos, parte de nuestro ejercicio. Hace 12 años que en Medellín, varios grupos de mujeres luchan por evitar que sus familiares, desaparecidos, secuestrados y asesinados, sean olvidados y sus casos queden en la impunidad. Afectadas por el conflicto armado, ocupan 2 veces a la semana el atrio de la catedral, Nuestra Señora de la Candelaria, para mostrarle a la ciudadanía su tragedia. Estos plantones sirven para solidarizarse con el dolor, humanizar a sus seres queridos desaparecidos y visibilizar el flagelo de la desaparición forzosa en Colombia. Yo me llamo Ana de Dios Zapata Carmona, asesora de víctimas en la organización Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria. La asociación se creó en el 1999, cuando en el momento se estaban abriendo muchos desaparición forzada, secuestros en Colombia. Teresita Gaviria, cuando inició con 20 mujeres, porque por el motivo de tanto desaparecido que había. Actualmente soy la representante legal del movimiento fundador Madres de la Candelaria, que es un movimiento que en Colombia es similar al de las Madres de la Plaza de Mayo en la Argentina. Nuestra ciudad de origen es Medellín, la capital de Antioquia. Inicialmente salimos a la plaza pública por el secuestro masivo de soldados y policías, siendo nuestro departamento de Antioquia uno de los que más puso familias en esta situación, en esas pescas milagrosas de las FARC y el ELN al final de los 80-90. Empezamos a salir, aquí en la ciudad teníamos un referente que era el Banco de la República, y empezamos a salir a las 6 de la tarde los familiares de estos chicos secuestrados por las FARC y el ELN. Al igual que la gran cantidad de seres humanos, ignorábamos que en esta ciudad y en este país había mucha desaparición forzada. La mayoría son las mujeres las que vienen al plantón, hombres también los hay, pero muy pocos, que son familiares de las personas que son desaparecidas por la guerrilla o por el paramilitarismo. Desde la asociación que trabajamos la desaparición forzada cuando llega la víctima, que se desaparece un ser querido o se lo secuestraron. Las mujeres se acercan a la organización buscando el apoyo, buscando ayuda, qué van a hacer, porque fue la única, gracias a Dios tenemos la oportunidad aquí en Medellín, tenemos que se creó Madres de la Candelaria y fue la que hizo relucir y resaltó la desaparición forzada en Antioquia, porque anteriormente un desaparecido para el gobierno no significaba nada, un desaparecido era una persona más que se perdía y no era más. Y desde ahí empezó Madres de la Candelaria, empezó a funcionar, y Teresita resaltó la desaparición forzada en Colombia.
fue la única mujer que se enfrentó en el atrio de la iglesia de la Candelaria cuando había una guerra de paramilitares y guerrilla. Aquí en Colombia estaba en flor de la guerra de 1999, que no respetaban a nadie. Todo el que salía a una carretera lo reclutaban o lo desaparecían o lo secuestraban. No tenemos las autoridades ni las organizaciones, no tenemos una base de datos exacta. Algunos dicen desde la personería que son 4.000, ASFADES, que es de desaparición forzada por el Estado, dice que son 3.500, porque algunas de nuestras compañeras pues están en ASFADES, van a la personería. Empezamos a las 6 de la tarde porque nos daba miedo ser agredidas, aunque nuestros familiares hacían parte de la fuerza pública, nos daba miedo que la fuerza pública en esta ciudad nos agrediera. Estando allí conocimos un periodista que le había tocado grabar algo de las madres de la Plaza de Mayo en la Argentina, nos trajo el video, nos trajo saludos de doña Nora y su grupo y nos contó que ellas salían de frente, que iban llegando a la Plaza ya de Mayo y que cada una portaba la foto de su ser querido que estaba buscando. Y empezamos a mirar en nuestra ciudad, en Medellín, dónde hacernos. Inicialmente queríamos hacernos al sur de la ciudad, en la metropolitana, que es como la catedral de acá de la ciudad católica, pero cuando fuimos a mirar cómo podría ser la puesta pública en escena, nos encontramos con una problemática de violación de derechos humanos que aún todavía existe en esta ciudad, que es la población LGTB. Cuando llegamos allí encontramos un miembro de la fuerza pública agrediendo a un travesti. Ya nos pusimos en el rol de decirle a la gente que no lo agrediera y a llevarlo a la personería, acompañarlo. Entonces vimos que ahí íbamos a quedar invisibilizadas, que lo que nos había transmitido nuestro amigo periodista del Movimiento de las Madres no lo íbamos a poder hacer ahí. Empezó a funcionar Madres de la Candelaria, Teresita, con ese grupo de mujeres y fuimos llegando, todo el que tenía una persona desaparecida, porque uno encerrarse con el dolor, porque eso es lo que estábamos haciendo nosotros como mujeres, nos estamos encerrando con ese dolor de ver de aquella persona que salía de su hogar y no vuelve a tener ninguna razón de ella. Eso es muy duro para uno, porque aquí hay en mujeres, hombres, niños, señoras, madres y esposas que fueron desaparecidas. Ellas se llegan a la organización, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿En qué la vamos a ayudar? ¿Qué vamos a hacer? Porque una mujer, cuando desaparece un ser querido, uno no sabía a quién se tenía que dirigirse usted. Uno no sabía qué hacer. En cambio aquí a la organización llegan, ya nosotros les enseñamos las rutas que ellas deben de empezar para empezar a denunciar, a reclamar sus derechos como víctimas, a qué tienen derecho. ¿Cómo vamos a rescatar esa persona que está desaparecida? Reclamarle a los mismos paramilitares en dónde los dejaron, qué hicieron con ellos, en dónde están. Llegamos a mirar un poquito la historia de nuestra ciudad y encontramos que Nuestra Señora de la Candelaria fue la primer catedral que tuvo nuestra ciudad Medellín en sus inicios. Y allí la gente sí se detenía porque hay una dinámica de religiosidad. Entonces la gente para a comprar la medallita, a preguntar por la novena, a comprar la velita. Inicialmente nos paramos ahí el 17 de marzo de 1999. Familias de soldados y policías secuestrados por las FARC y el ELN. Iniciamos una marcha y ahí nos encontramos con que mujeres como Dolly Castañeda, su hija llevaba antes un año más en poder de las FARC y no tenía pruebas de supervivencia porque era civil. Empezamos con Bogotá y Bucaramanga a crear un movimiento que aún hoy existe, gracias a Dios, que se llama ASFAMIPAS, Familiares de Soldados y Policías Secuestrados. En nuestra capital, Bogotá, queda la sede principal, liderada por una excelente mujer como es Marlene Orfuela. Aquí en la ciudad teníamos dos papás, que eran don Jairo y doña Hilda, nuestros representantes legales de Familiares de Soldados y Policía. Pero aquí nos convertimos como en una flor. Nosotros como madres tenemos familias secuestradas por las FARC y el ELN, pero a la vez familias que fueron desplazadas por ellos, pero a la vez también familias que sus hijos fueron desaparecidos por este grupo. Dignificar a las familias víctimas que ha dejado la guerra a lo largo de las últimas décadas es el objetivo de la Corporación Madres de la Candelaria, línea fundadora. Estas mujeres no están dispuestas a callarse ante la impunidad y cada miércoles reclaman por el regreso de sus familiares vivos y en paz. Mi nombre es Dolly Castañeda Montoya. Tengo
Mi hija secuestrada por la FARC, Ruth Beatriz Castañeda Castañeda, fue secuestrada el 15 de octubre de 1997. Lleva 15 años, 2 meses en poder de las FARC. Ellos la tienen. Y si de pronto alguno de ellos me está escuchando, le pido que me la entregue, que ya es justo, porque ella es mía y no de ellos. Que me la devuelvan, que ya sé que la tienen de camuflados como deben de tener a muchos otros allá, porque ellos dicen que lo tienen secuestrados, pero aquí se sabe que hay 3.700 personas secuestradas civiles, que nadie hace ni dice nada por ellas. Entonces, ellos dicen que no los tienen, pero están de secuestrados, porque así como mi hija, los otros también deben de estar allá con camuflados. Mi hija Ruth Beatriz es psicóloga de profesión. Cuando se la llevaron tenía 27 años. Era psicóloga y jefe de personal de una empresa, que entre otras cosas la siguen esperando. Yo llego al movimiento de Madres de la Candelaria porque, al igual que 75 familias de Comuna 6, una comuna de acá de la ciudad de Medellín llamada 12 de octubre, en esos secuestros masivos de las FARC y el ELN quedamos 75 familias que nuestros hermanos se habían ido a pagar su servicio militar, que acá en Colombia es obligatorio. El mono, como le decimos, no quiso que se le comprara su libreta militar. Dijo que él era bachiller, que eran 12 meses que iba a estar por fuera de la casa. Desafortunadamente esos 12 meses se convirtieron en 6 años y medio. Donde, gracias a Dios, por ser miembros del Estado, podíamos enviarles cartas y ellos mandarnos a través de nuestros voceros Marlene Fuera y Jairo Rúa pruebas de supervivencia. Gracias a Dios, hoy las familias de Comuna 6 y la familia mía, pues damos gracias a Dios, se nos dañó el tejido social, podemos decir que perdimos un miembro de la familia porque hoy está por fuera de nuestra casa, pero lo recuperamos vivo, cosa que no ha pasado con muchas de las familias, ni siquiera de la corte política, porque ya ustedes pudieron ver lo de los diputados, que desafortunadamente nos los entregan en una bolsa, de nuestro compañero Guillermo Gaviria, es gobernador de Antioquia, secuestrado y asesinado por la FARC en nuestro departamento. Salió de Quirardota, es un pueblito que queda cercano aquí, venía a firmar unos documentos, ella nunca llegó. Por ahí de 7 a 7 y media llamaron a decir que la tenían secuestrada y pedían 600 millones de pesos, se identificaron como el 34 frente de las FARC. Lógico, pues yo no tenía con qué pagar esa suma de dinero. Inclusive yo les dije y los hice hasta enojar, porque les dije que si ellos estaban locos, que ni siquiera el Estado tenía esa cantidad de plata, que dónde se le ocurría. Entonces, más bien se enojaron y me apagaron el teléfono y el celular. De pronto sí, a los 9 meses volvieron y llamaron que si ya había recogido la cantidad de plata, más no la tenía. Luego alguna vez, el 30 de diciembre del 99, logré hablar con Raúl Reyes, y él me dijo que sí la tenían. Era un jefe de las FARC que lo mataron hace como 4 años, creo yo. Y que sí la tenían y que me la devolvían sana y salva, más no sabían cuándo. El servicio militar obligatorio es a partir de los 18 años. Cuando mi hermano cae en poder de la FARC, tenía 18 años y medio. Estuvo 6 años y medio allí, donde a través de esas pruebas de supervivencia sabíamos que estaba bien, teníamos las voces del secuestro, les podíamos mandar mensajes, contarles cómo estaban. Gracias al acuerdo Pastrana, el expresidente Andrés Pastrana hace un acuerdo con la FARC y el ELN de entregarles guerrilleros que no tenían condenas muy por lesa humanidad, se los devuelve, los deja en libertad y ellos entregan un centenar de soldados y policías, pero los rasos, los que tenían rangos como capitanes o tenientes, los dejan ahí y algunos de esta ciudad todavía están en poder de la FARC.
Cuando se hace ese acuerdo, pues todas las familias de Antioquia estuvimos acá presentes en esa entrega, y después por el contexto y el conflicto amenazan a don Jairo Rúa. Don Jairo sigue yendo al atrio a acompañarnos, lo abordan miembros de las autodefensas y le dicen que él ya no debe estar ahí en el atrio, o que si quiere que le pase alguna cosa a otro miembro de su familia. Razón por la cual nosotros, siendo de Comuna 6, habitando allí el bloque Cacique Nutibara, mi hermano tiene que salir de este país exiliado. Faroles, buenas, faroles, chiquitas, buenas. Le mando mensajes, primero le mandaba por las tardes, todas las tardes de 6 a 7 de la noche en Alas de Libertad. Y un programa radial que hay en RCN en Cali, La Carrilera de las 5. Entonces le mando todos los días, a las 5 de la mañana le mando el mensaje a ella. Yo sé que ella me escucha, y porque eso me hace sentir bien y me da ese ánimo para yo seguir adelante y seguir luchando y clamando por ella. Es que yo fui a muchas partes, porque primero, la denuncia, lógicamente, luego a País Libre. ¿Qué hicieron? Nada. Luego empezó la Corporación Madres de la Candelaria, y ahí, con mi grito y de las compañeras que ayudaban a gritar, pues se fueron dando cuenta que había mucha gente secuestrada que no eran policías y soldados, que también había mucho civil, que la mayoría eran civiles, que estaban pagando muy caro lo que no debían, porque mi hija se la llevaron, le truncaron su existencia. Una psicóloga de profesión, bien joven, se la llevan y nadie hace nada, las autoridades, ni nadie hace nada por ella. Mucho menos a mí, que soy de la clase baja, me iban a escuchar las FARC. El 99% de nuestras afiliadas, que son 1.715 familias, fueron víctimas de la desaparición forzada por todos los bloques de las autodefensas. En ese marco de la Ley de Justicia y Paz, para nosotros es una ley de impunidad, porque su artículo primero dice que reivindicar los hombres al margen de la ley y a la sociedad civil, pero devolverle a las víctimas todos sus derechos. El Estado social de derecho liderado por el presidente Uribe solo se queda hasta ahí, hasta reivindicar a los excombatientes de las autodefensas, dejando a un lado la población que fue víctima de atroces asesinatos, de atroces violaciones de derechos humanos. Ese marco de la Ley de Justicia y Paz, aunque para nosotros es una ley de impunidad, nos permitió acercarnos a las cúpulas de las autodefensas recluidas acá en la cárcel Bellavista. Pudimos entrar en enero de 2007, hablar con ellos, entramos con 40 familias, hacer una audiencia de verdad, donde cada una de las familias portaba la foto, contaba quién era esa persona, decíamos que no era lo que ellos cuentan en sus versiones y lo que se muestra, que estaban haciendo una limpieza social. La Corporación Madres de la Candelaria nace a partir del 99. Claro que no teníamos un nombre, sino que éramos un grupo, que nos reuníamos, y había mucha gente de ASFADER que tenía policías y soldados secuestrados. En el 2001 fue que entregaron los policías, y soldados. Entonces quedamos unas 4 o 5. Entonces salíamos ahí solitas, y hasta que un periodista inclusive nos insinuó que nos saliéramos y nos hiciéramos visible. Entonces salimos y empezamos a salir al atrio de la iglesia de la Candelaria del Parque Berrío. Nosotros en el mundo entero somos reconocidas como las hijas de las madres de la Plaza de Mayo en la Argentina, y al igual que ellas hemos sufrido fracturas, o se nos han anexado movimientos que toman nuestro nombre por lo simbólico. Nosotros primero nos llamábamos Movimiento y Corporación Madres de la Candelaria. Movimiento, ¿por qué? Porque inicialmente estábamos las familias de los soldados y los policías, que a nivel nacional éramos ASFADES, y aquí ya llegaban al atrio otras personas con otras victimizaciones. A final del 2003 nace Buenas Prácticas del PNUD, y nosotras escribimos la práctica,
porque sentimos que somos una práctica de mujeres víctimas de la guerra que hacemos resistencia a la guerra y que visualizamos que está pasando violación de derechos humanos en nuestro país. Cuando escribimos esa práctica, tenemos la visita de un funcionario del PNUD y le contamos que el movimiento era de mujeres pobres, que de bajos estratos y que a veces no podían ir al plantón porque ese día les tocaba ir a laborar. Y incidimos en ellas para que nos hicieran un proyecto donde las señoras pudieran tener al menos los pasajes para venir al plantón. El objetivo es, primero que todo para mí, es yo como sentir ese calor y ese ánimo o esa ayuda emocional de esas personas, porque solo ahí nos entendemos, porque hay mucha persona que sabe que tenemos secuestrados, pero es que son muy indiferentes a nuestro dolor. El segundo, visibilizar y decirle al mundo lo que sucede aquí en Colombia. Yo siempre he pensado que a nosotros aquí en Colombia nos clasificaron en clase alta, media y baja. Nosotros quedamos en la baja. ¿Por qué? Porque nadie nos presta atención. Los de la clase alta o la sociedad no se inmutan por lo que nosotros sentimos. Ellos no les interesa lo que nosotros vivimos. En cambio, allá el grupo se da ese ánimo que necesitamos. Y la otra es de decirle al mundo entero que tenemos nuestros hijos, padres, hermanos, amigos que están secuestrados por las FARC, por el ELN y muchos que han desaparecido las autodefensas. Colombia vive un prolongado conflicto armado interno desde hace casi 50 años y se encuentra entre los países del mundo con un mayor número de desaparecidos. 14.427 son mujeres y 41.177 son hombres. Hoy hemos podido entregar de nuestra corporación casi a 80 familias lo que queda de sus hijos. Es doloroso ir al monte y encontrar solo los restos óseos. Yo pues personalmente digo que no hay desaparecidos hasta que no me comprueben de que sí están desaparecidos. Aquí se han encontrado varios que son desaparecidos y los han entregado a sus familias. Pero muchos, nosotros teníamos el caso de una muchacha de Idalia. La muchacha, la familia la declaró desaparecida. Luego ella se les voló a las FARC porque las tenía era las FARC. Entonces a mí me tienen que comprobar de que sí son los huesitos de ellos, porque si no, no creo. En la ciudad no hemos podido ir a buen término, o sea, decimos que ha sido una herramienta, porque hemos podido saber qué pasó con nuestros seres queridos. El Estado colombiano les ha entregado a algunas de sus familias la indemnización, pero todavía no hemos pasado de esas audiencias de indagatoria. Es muy poco lo que hemos podido decir, ya este caso está juzgado y hemos tenido esa tan anhelada justicia. Esta es una prueba que tengo de que las FARC la tiene y la tiene de camuflado. Hoy, según ellos, la quieren pasar como guerrillera, pero ella no es, ni ha sido, ni será guerrillera. La vi en una foto que pasaron en un reportaje en la televisión cuando secuestraron al periodista francés las FARC, el 15 Frente de las FARC que lo secuestró. Entonces ahí la vi, pero para hablar con él tuve que esperar hasta que lo liberaron, que fue el 30 de mayo. Entonces él reconoció que sí, que él sí ha hablado con ella y que sí la tenía, y que inclusive hay un video que él hizo con muchas mujeres que tienen allá, supuestamente guerrilleras, que ahí es donde yo digo que ellas no son guerrilleras, y hay hombres también, sino que esos son los secuestrados y los tienen de camuflados para las monjitas de la caridad de las FARC decir ahora que no tienen secuestrados.
están pendientes en Justicia y Paz, en procesos, están pendientes en la nueva figura que toma Acción Social en recuperar datos. Con este nuevo presidente cambia Acción Social a Acción para la Prosperidad, pero entonces vuelven y se traspapelan los casos de las personas. Hay que volver a ir a la Universidad de Antioquia acá a sacar el recorte de prensa, hay que volver a Fiscalía a que nos entreguen otra vez la copia de que sí denunciamos que nuestro ser querido era desaparecido. Pero no, tampoco podemos decir que todo para las madres de la Candelaria ha sido dolor. Con satisfacción hemos ido, ya eso hace parte de nuestras vidas, acompañar todas las exhumaciones que se hacen en esta ciudad y fuera de ella. Con gran satisfacción hemos sabido que una de nuestras civiles secuestrada por la FARC, una de las más antiguas, Rubia, está viva. Y esperamos que esté muy pronto no solo ella, sino todos los soldados de nuestra ciudad vivos. Hoy tenemos una línea trabajando memoria, por eso valoramos, apoyamos y exigíamos que los gobernantes de esta ciudad, como estaban haciendo tantos parques, biblioteca, muy interesantes para las nuevas generaciones, también se hiciera un museo de la memoria, porque creemos que las cosas contadas se olvidan, las cosas puestas ahí no se olvidan, y esperamos que en nuestras próximas generaciones esa casa de la memoria que va a contar y va a contener algunos de los recuerdos de nuestros seres queridos sirvan para que la gente no se quede callada. ¿Por qué la justicia o por qué el gobierno nunca le importó averiguar por los civiles? Porque se llegó un momento en que dijeron de que no podíamos pagar un solo peso los que tuvieran plata para el rescate de ellos. Porque probablemente el gobierno sabe muchísimas más cosas y se calla. Esperamos que en unos años no muy lejanos podamos tener una justicia social, una justicia donde a todos se les dé por igual y donde nos podamos mirar a la cara sin miedo, y por eso nosotros no valoramos una verdad sin justicia y sin reparación integral. Cuando le ponemos al Estado colombiano la reparación integral, no solo tocamos esa mamá que le sacaron su hijo de su rincón de la cama y se lo llevan a la fuerza a ser miembro de las autodefensas. Cuando eso pasa, se daña todo ese contexto social, familiar. Entonces nosotros exigimos una reparación integral donde haya justicia social. La inspiración de buscar un espacio público vino de las madres de Plaza de Mayo, aunque en Medellín reclaman por el secuestro de miembros de la fuerza pública en manos de las guerrillas de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Mi nombre es Doralina Carvajal Rodríguez. Hago parte de las Madres de la Candelaria, línea fundadora. Soy víctima del conflicto armado. Tengo desaparecidos a mi mamá y mi hermano. Los desaparecieron el 18 de agosto del 2000. Mi nombre es María Gloria Holguín Chavarría. Soy integrante de las Madres de la Candelaria. Estoy ahí porque en el 2002 desaparecieron a mi hijo Carlos Emilio Torres Holguín. Eso fue en el marco de la Operación Orión, el 29 de noviembre. Eso fue cuando los paramilitares se tomaron como la comuna para sacar la guerrilla o algo así. Mi mamá se llama Ana Livia Rodríguez, había llegado de Urabá hacía un mes. Entonces el 18 de agosto del 2000 era puente y me llamaron a mí como a las 12, o iban a ser las 11:30, 12, para irse para mi casa. Como a las 12:15 me llamó una sobrina que estaba con ella, que había llegado de Buenaventura a pasear y había ido a apartado y no la encontró en apartado, entonces de apartado se vino acá, había llegado ese miércoles, que era 16 de agosto. Estaba con ella y ya pues todas iban a ir para mi casa. Al momentico me llamó y me dijo que había sucedido una tragedia. Recuerdo que ese día llegó, era viernes, llegó a la casa y me dijo que se iba para donde los tíos que viven allá en la Comuna 13. Entonces no se fue para donde los tíos, sino que fue para donde la novia que también vivía allá. Como a las 10 de la mañana llegaron dizque tres muchachos, cuenta la muchacha cuñada de él, que llegaron 3 muchachos a preguntar. No preguntaron ni siquiera por él, sino que preguntaron por el muchacho de la moto.
La muchacha les dijo, él está durmiendo porque acabo de llegar de trabajar. Entonces ellos le dijeron, no, llámelo que necesitamos hablar con él. Y lo llamaron, él se levantó, se fue, es más que se fue hasta en arrastraderas. Ella me dijo, se los llevaron, vino un grupo armado, todos encapuchados, y se identificaron como el bloque metro de las autodefensas. Entonces él estaba afuera, cuando ellos donde vivían, la calle es una avenida. Entonces cerraron la avenida, o sea que fueron muchos carros. Cerraron la avenida, entonces él al ver que cerraron la avenida y que bajaron esos changones y todo eso, con el vecino que estaba hablando, corrió para enseguida del vecino porque estaba más a la casa del vecino y se metió debajo de la cama. Entonces debajo de la cama los unos lo siguieron y lo sacaron a él debajo de la cama. A los dos señores lo sacaron, a él y a mi hermano, pero a mi hermano se lo llevaron y al señor le dijeron que no hiciera bulla. Si hacía bulla lo dejaban ahí tendido. Eran 3 muchachos, no se identificaron, pero en ese entonces, que eso fue en la Operación Orión, en el marco de la Operación Orión, allá estaba la policía, la fiscalía, el ejército y los paramilitares, todos estaban allá. Porque yo fui a entrar al Salado, al otro día fui a entrar y ahí estaba el retén del ejército. Ahí me bajaron del taxi, ahí me esculcaron todo, bajaron todo lo que llevaba en el taxi, porque yo sí iba para donde la tía, con la intención de entrar por allá como a averiguar, como a ver qué me daba cuenta. Mientras que en la casa, enseguida que se estaban sacando a mi hermano, los otros llegaron a mi casa porque la puerta estaba abierta, porque como estaba abierta, porque mi hermano estaba con el vecino ahí afuera. Entonces ellos entraron y mi mamá les dijo que qué quieren. Ellos no le dijeron nada. Entonces la sobrina mía tenía una niña de 3 años, la niña lloraba impresionante. En eso uno de los tipos que le dijo que iba a sacar la niña, que le iba a callar la niña, ella lo conoció. Pues según como me dicen, ella lo conoció. Entonces ella le dijo a él, te tapaste esa cara y yo te conozco, yo a vos te distingo. Entonces él no le contestó nada y salieron afuera y cuando ya llegaron a la puerta el hombre dijo, tráigase en la vieja también. A las 6 de la tarde llamó la cuñada. La cuñada llamó a mi hija a preguntar, llamó a mi casa a preguntar por Carlos. Yo contesté. Entonces ella me preguntó como muy raro, ¿Carlos está allá? Yo le dije, no señora, él no se encuentra, si gusta le deja la razón. Y me dijo, no, Nidia, que es mi hija. Y le dije, ay no, ella no se encuentra, ella está estudiando. En el momento que yo colgué, llegó mi hija y yo le dije, Nidia, devuelve la llamada que llamaron a preguntar por Carlos, muy raro, devolverla a ver qué pasa, que a mí no me quisieron decir nada. Entonces a ella sí le dijeron. En ese entonces se llevaban al que llegara forastero y no en ese entonces, aún todavía es igual. Ahí mismo no hice la denuncia, yo la venía a hacer a los 3 años, pero sí, ahí sí se hizo porque apenas ellos se fueron, se los llevaron. Los montaron, los vecinos me dijeron que en el uno montaron, en un carro montaron a mi hermano, en otro carro montaron a mi mamá y se los llevaron. Entonces ya la sobrina mía me llamó a contarme y yo ya pues ya me quedé como esperando sin saber qué hacer, dónde los busco, qué hago. Yo denuncié la desaparición de mi hijo desde ese mismo día. Eso como a los 2 años lo archivaron, que es que por falta de pruebas. Entonces quedó así, pero el año pasado volví otra vez, hice un derecho de petición y volvieron y desarchivaron el caso. Más sin embargo, hace como 1 año le hicieron una entrevista a un personaje que está detenido en la cárcel de Itagüí. Él dijo que a mi hijo lo habían matado, que porque era un informante. Pues los tienen todavía, aún siguen en el registro de víctimas, siguen buscándolos, pero todavía hasta el momento no saben nada de ellos, nada. Ya llevan 18 años, ya casi que 18 años y medio y no esta es la hora que siguen en la impunidad, todavía no se sabe de ellos. Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, Premio Nacional de la Paz 2006, es una de las niñas que se desprendió del grupo inicial. La asociación, en colaboración con la organización Red de Paz,
reúne a madres, abuelas, padres, hermanos e hijos de personas que fueron desaparecidas por los grupos armados en las pasadas décadas. Mi nombre es Piedad del Socorro Gómez Martínez. Yo soy desplazada de una vereda por los lados de Andes, Antioquia. Tuve una masacre el 18 de diciembre de 1996. Se me llevaron a mi esposo y mis 2 hijos, a mi cuñado y los 3 hijos. Bien sea que son 7. A ellos se los llevaron tipo a las 11 de la noche y salieron con ellos a las 11:15. En el lugar donde los mataron, llegaron a la 1 de la mañana, que fue por Bolombolo y Ansá. Me cuenta mi niño, el que me quedó vivo, de que él vio todo. Torturaron al tío en el mismo carro, torturaron al hermanito y a un primo. En ese momento entraron 2 carros con mucha gente. Los unos eran encapuchados, los otros ropa de civil y el otro era con ropa de soldado. Nos dijeron nos tumbaron la puerta y nos dijeron estas palabras: todos al suelo, y porque es una declaración por parte de la fiscalía. Pues nosotros como campesinos o algo así, que no le debíamos a nadie nada, pues nosotros no pensamos por qué a esa hora y por qué de la fiscalía. Uno cuando encuentra a las víctimas, lo que encuentra es una gran afectación, un gran daño, y efectivamente lo que quiere hacer el victimario es romper el tejido social, causar miedo, terror, amedrentar y por supuesto pues causa daños, ¿no? Como estrés postraumático y demás. Y lo que tratamos de hacer es que tenga capacidad las víctimas de superar medianamente su situación, de afrontar el daño, de afrontar el duelo, de transformar ese duelo en una nueva acción, en un nuevo ejercicio de acción político y social. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Yo seguía allá las vueltas allá en la fiscalía de mi pueblo y de todo, pues al ver que no paraban bolas, no nos embolataban y de todo, pues a la final nosotros con ese miedo y de todo allá en el mismo pueblo o algo así, nosotros nos vinimos de desplazados, porque esa gente dijeron: nosotros no los queremos ver por acá, nosotros nos vinimos. Pero yo siempre iba a mi pueblo para hacer las declaraciones de desplazamiento, bueno, pero ¿por qué? Porque yo caí a esta organización, yo no sabía nada, pues uno al fin del campo. Por supuesto que sabemos que hay muchos intereses políticos, hay todavía sociedades entre políticos y bandas criminales en nuestro país que buscan mantener la impunidad, mantener el silencio, y que no se conozcan los hechos, que no se conozcan ni la verdad histórica ni la verdad jurídica de lo que ocurrió. Y ya con la causa judicial o algo así, por ejemplo, yo en este momento estoy afligida y estoy contenta a la final. ¿Por qué? Porque lo mío ya lo confesaron, lo confesó Alia René, y él está en la cárcel. Hay muy pocos casos realmente que han sido juzgados. Creo que están más allá del 90% de impunidad. Entonces hay muchas dificultades. De hecho, por ejemplo, frente a Justicia y Paz, son muy poquitos los casos, los comandantes paramilitares que hoy tienen una sentencia, cerca de 3, algo así, de todos. Y bueno, y qué decir de la tierra, solamente 63 hectáreas han sido devueltas de las 6 millones que esperamos que se devuelvan. Entonces esto es una cosa que avanza muy despacio, aunque somos optimistas en que va a avanzar y en que vamos a conseguir tarde que temprano que se conozca la verdad política e histórica de todos estos hechos que han sucedido en Colombia, sobre todo en la última década, del 2000 para acá. Lo que nosotros estamos buscando aquí en esta organización o algo así son muchas cosas, a que nos ayuden, sobre todo a salir adelante, y que a muchas de mis compañeras, que somos 700, 836, que les dijera la verdad, como me la dijeron a mí. Porque nosotros, ¿qué estamos acá haciendo? Buscando la verdad. Que nos digan la verdad, dónde está, dónde quedaron o algo así. Y eso yo quisiera con mis compañeras. El Museo Casa de la Memoria es un espacio para contribuir con la reconstrucción, la visibilidad y la inclusión de la memoria histórica del conflicto armado en Medellín. Se busca aportar a la transformación de la historia de la violencia en aprendizajes sociales para la convivencia ciudadana, bajo la premisa de recordar para no repetir. Este museo nace como iniciativa de la alcaldía, digamos, tras la manifestación de la necesidad por parte de las víctimas de generar unos espacios de memoria
en la ciudad. Nace también a través de la ley de víctimas, que es uno de los pasos más grandes que se genera en nuestra nación en torno a buscar reparar las víctimas del conflicto armado. Como premisa, el museo lo que establece es la idea de no olvidar para no repetir, de poder visibilizar los temas del conflicto, el tema de la memoria y de la historia, y transmitir esto de alguna manera como un medio de memoria, pero como un medio también educativo en torno a lo que somos, hemos sido y a lo que seremos. La participación de las víctimas en el museo ha estado presente desde el inicio de la conceptualización. Es un proceso que se lleva a cabo a partir de consultas ciudadanas, entendiendo también que el museo no solo es para las víctimas, sino también para la ciudadanía en general. Y en ese sentido se inicia la fase de conceptualización del museo con un tema de talleres, de vinculación de reflexiones en distintos ámbitos de la ciudad, en distintas comunidades, en distintas, digamos, esferas del conocimiento también y distintas esferas de la experiencia. Y de ahí es que nace la idea de que esta sea una casa, de que de alguna manera albergue, ¿sí?, esas personas, pero también que sea un museo y que de alguna manera entonces difunda lo que ha sucedido. Una casa de la memoria viva. Una casa que avive la memoria. Una casa para los de arriba y los de abajo. Para los que están vivos y escondidos. Para aquellos que no quieren ver. Para aquellos que en algún momento tropiecen. Museo Casa de la Memoria. El museo tendrá para la Semana de los Derechos Humanos, en torno al Día de Celebración de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre, un evento de apertura específico en torno a esta situación de conmemoración. Y ya durante el primer semestre del año siguiente, se comenzarán a hacer actividades diferentes en torno también a la relación con la comunidad. Finalmente, la parte, digamos, de contenido es un proceso que está en construcción. Creo que la visibilización va a empezar primero a escudriñar como en cada uno de nosotros mismos, ¿cierto? A pensar en sentirnos implicados dentro de la situación, ¿sí? Por lo menos a estar mirándonos los unos a los otros en las situaciones de vida de cada uno, ¿cierto? Y segundo, digamos que un tema también de la educación o del reconocimiento de lo que hemos sido para saber lo que podemos llegar a ser, ¿sí? Genera también, creo, sí, obviamente, también muchas miradas de los unos a los otros, y entonces en ese reconocimiento situaciones de pronto problematizantes, ¿cierto? De cómo hemos sido, situaciones